El final de la guerra de Flandes, 1621-1648. Este es el título de la exposición del montaje que se puede contemplar en este momento en la Fundación Carlos de Amberes de Madrid, que está situada en la calle Claudio Cuello número 96. Don Bernardo García es el comisario de esta exposición. Él es un investigador que es profesor de Historia de la Universidad Complutense. Buenos días, señor García, y muchas gracias por tener la gentileza de estar con nosotros en España como es. Buenos días, les saludo a todos los oyentes. ¿Usted cree que con las materias educativas e históricas que se han impartido en los últimos tiempos, si realizásemos una encuesta entre los españoles, sabrían de la existencia de esta guerra y de esta página de la historia española? Bueno, yo creo que aunque tienen, digamos que el público español, por su formación, incluso por lo que reciben de información, no solo en su formación en la escuela o en el bachillerato o en la universidad, sino también a través de la prensa o de otros medios de comunicación, desde luego que tienen unos referentes a lo que es este periodo que trata la exposición. Quizá el más claro sea el cuadro de Velázquez de la rendición de Breda, que todos conocemos del Prado, ¿no? Bueno, pues ese sería el contexto en el que se da. Ahora están muy de moda algunas novelas también centradas en esta época, que el público conoce bien, y luego hay otros referentes, como pueda ser la revuelta de los Países Bajos, que empieza en el reinado de Felipe II, y creo que todo el mundo ha oído algo hablar de ese episodio que forma parte de la leyenda negra española, ¿no? El Duque de Alba y Felipe II, ¿no? Lo que nosotros tratamos en la exposición y lo que el público va a poder ver es cómo acaba esta revuelta con lo que es la independencia de Holanda, el reconocimiento internacional y por parte de España de esta república nueva, que sería la de las Provincias Unidas, ¿no? Y esto se hace en las Paces de Westfalia. Yo creo que todos hemos estudiado en la formación del bachillerato e incluso en la básica las Paces de Westfalia. Uno de esos tratados es el que puede verse en esta exposición. Señor García, ¿cómo podemos imaginar la España que usted refleja en esa exposición del final de la guerra de Flandes? ¿Cómo era España en ese momento? Bueno, España forma parte de una monarquía muy vasta, amplísima. Realmente está en su apogeo en ese momento, todavía, hasta que cruja un poco esa estructura en la década de 1640. La monarquía española se extiende, desde luego, por gran parte de América, en Europa, incluida lo que es la península con Portugal, también parte de los Países Bajos y parte de Italia, y luego los territorios que a través del Imperio Portugués la llevan por distintas costas de África, Asia, hasta las Filipinas, ¿no? Entonces es un imperio que tiene conexiones con todo el mundo, con todos los continentes, y es un imperio que tiene una compleja estructura de gobierno y de relaciones con toda Europa, ¿no? Creo que también es un momento de cambio en esas propias estructuras, ¿no? Lo que es la monarquía hispánica está enfrentada contra el reto de la modernidad en ese momento, y va a cambiar su estructura progresivamente en esa dirección, ¿no? Pero es el momento también de esplendor de su literatura, de su cultura, y no está al margen en ningún momento de esos retos culturales. Recordemos, y se pueden ver incluso en la exposición, obras de Lope de Vega o de Calderón, y algunas obras de narrativa que están entre las mejores de la literatura universal. 300 años y medio después, ¿qué queda en aquellos territorios de la presencia española? Hay muchos nombres, incluso hay edificios y hay
capillas incluso que muestran esa presencia. Hay quizá todo el esfuerzo que está haciendo la Fundación Carlos de Amberes en ese sentido es mostrar cómo las culturas de ambos territorios, de los Países Bajos y de España, estaban tan conectadas en lo que eran las novedades en un sentido y en otro, novedades culturales, científicas, avances técnicos, ingeniería, y la verdad es que se influyeron mutuamente. Actualmente, quizá el concepto que se ha tenido de una historia hecha por historiadores de otros países han alejado estos territorios en lo que era realmente su conexión, que era muy estrecha. Y hay muchos referentes culturales, podríamos decir, incluso. Cuando uno se encuentra, por ejemplo, en Amberes, encuentra cantidad de recuerdos de este periodo español tan largo. Algunas declaraciones periodísticas suyas se comparan naturalmente con las salvedades propias del tiempo. Esta guerra de Flandes española, de los tercios españoles, con la guerra de Vietnam. Por supuesto hay que hacer todas las salvedades, ¿no? Quizá el referente que puede darse es que es una guerra entre un pequeño estado, como son las Provincias Unidas, son 7 provincias, un territorio muy pequeño, pero también con un gran dinamismo en su desarrollo, cómo pueden resistirse a una monarquía de las capacidades de la monarquía española, la monarquía católica, la monarquía hispánica en esos años, ¿no? Está claro que lo que es la explicación de por qué dura tanto esa guerra en Flandes va más allá de ser pues una guerra de independencia, es una guerra que interesa a otras potencias el mantenerla como una guerra de desgaste para la monarquía, y la monarquía le interesa mantener una guerra en activo en la que tiene a sus mejores ejércitos que están muy cerca del punto neurálgico de desarrollo del continente europeo, muy cerca de París, cerca de Londres, cerca del Báltico, cerca del corazón de Alemania. Entonces hay intereses contrapuestos respecto a cómo ceder o cómo resolver ese conflicto, ¿no? Y es además una frontera clara también entre protestantes y católicos, y ese conflicto de soberanía se va complicando cada vez más con intereses coloniales y económicos muy diversos. ¿Cuál era el perfil del soldado español en ese momento? Bueno, el soldado español habría que distinguir entre aquellos que hacen la guerra por fortuna. Dentro de la sociedad española había, pues, las armas era uno de los servicios que se podían hacer, una forma de vivir como el que se dedicaba a la iglesia o el que se dedicaba a estudiar para desempeñar un oficio determinado o para servir un oficio con unos estudios universitarios, digamos así. El soldado español, pues, tenía una tradición en su formación militar que le llevaba a ser, pues, uno de los modelos, ¿no? A raíz de las experiencias españolas en el siglo XVI y principios del XVII, era uno de los modelos de milicia, porque mantenía una estrecha camaradería con sus compañeros y era un soldado fiel en su cumplimiento de su servicio. De todas formas, en la guerra de Flandes había ejércitos de mercenarios de muchas nacionalidades, tanto en el bando holandés como en el bando español, y los soldados españoles eran un contingente relativamente pequeño, pero exitoso normalmente. Cuando por el impago de sus soldadas o de sus sueldos se rebelaban, era realmente porque estaban en las peores condiciones, ¿no? Y después de haber aguantado casi lo insufrible, lo inhumano, ¿no? Pues muchísimas gracias, don Bernardo García, profesor de Historia, como decíamos, comisario de la exposición El final de la guerra de Flandes, exposición que puede contemplarse en este momento en la Fundación Carlos de Amberes de Madrid, que está situada en la calle Claudio Cuello 99. La entrada es gratuita, ¿no? Sí, la entrada es gratuita, e incluso hay personas preparadas para hacer visitas guiadas, tanto para grupos que conciertan sus citas, como para gente que desee tener una explicación un poco más detallada de este periodo y de las piezas que se exponen. Gracias por estar con nosotros. Muy bien, a ustedes, les esperamos.